Ay, no, espere. Bueno, buenas tardes en nuestro grupo. Bueno, para esta tercera guía de la materia de entorno económico, vamos a hablar sobre el sistema monetario internacional. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Isabel García, Claudia Sanabria, Sebastián Ramírez y quien les habla, Paula Cañón. Entonces, iniciando por qué es el sistema monetario internacional. Ese medio sistema monetario internacional es el conjunto de reglas, convenciones que gobiernan las relaciones financieras entre los países. Esto constituye el componente oficial e institucional del sistema financiero internacional. Dentro del sistema monetario internacional suceden algunas cosas y es, por ejemplo, se fijan sistemas de cambio, se regula el comercio de bienes, servicios y capital, se ajusta la balanza de pagos y se establecen mecanismos de pago. Al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, surgen los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos hacen referencia a unas decisiones que se tomaron en la Convención eh, de julio de 1944, donde pues se reunieron varios países para fijar reglas de relaciones comerciales y financieras entre pues estos países más industrializados. Las características de este modelo surgieron 7 características principales, entre las cuales está en primer lugar el oro como la base de los pagos efectuados entre las naciones afiliadas al Fondo Monetario Internacional. Bueno, cabe resaltar que dentro del modelo Bretton Woods surgieron 2 entes muy importantes, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. En segundo lugar, se entiende que Estados Unidos dispondrá de la reserva de oro que respaldará pues, los dólares. Entonces, pues esto también hace que Estados Unidos tenga concentración de poder. Cada nación afiliada, en tercer lugar, al Fondo Monetario Internacional, va a establecer una paridad respecto del dólar norteamericano. En cuarto lugar, el Fondo Monetario Internacional proporcionará liquidez necesaria a los países afiliados en caso de que lo necesiten. ¿Sigue? Entonces, en quinto lugar, el Fondo Monetario Internacional se encargará de supervisar la corrección de la paridad entre los casos de un desequilibrio permanente en los pagos internacionales. También se dará lugar debido a la liberación de transacciones de la cuenta. Bueno, y en último lugar, el Fondo Monetario Internacional actuará como asesor de las naciones afiliadas con el propósito de prevenir los problemas de pago. Bueno, ahora vamos a hablar del patrón de moneda de reserva, el dólar el dólar norteamericano. Inicialmente el acuerdo original se refería a un patrón monetario basado en el oro para realizar transacciones oficiales, el cual se convirtió en un patrón de moneda de reserva teniendo en cuenta pues las transacciones que se hacían tanto comerciales como financieras, que efectuaron que el dólar se convirtiera pues en el efectivo de Estados Unidos y el oro pasó a ser un símbolo de estabilidad nada más. El sistema de Bretton Woods es el encargado de limitar las transacciones estadounidenses, ya que cualquier gasto realizado debe tener respaldo por el oro del poder. Por eso los gastos que impulsan el ámbito nacional despertaron una alerta en los primeros años de la década de 1960, ya que se evidenció que el valor del oro en poder de Estados Unidos se reduce al tiempo que aumentaba el valor monetario de las reservas internacionales de dólares. Si esa tendencia continuaba, era imposible preservar el precio del oro en $35 la onza, que así estaba pactado inicialmente. Pero esa preocupación se fue desvaneciendo cuando notaron la fortaleza que tenía la economía y la moneda estadounidense pues, a nivel mundial.
pues el gobierno francés no estuvo de acuerdo con ese comportamiento, ya que el gobierno estadounidense recibía demasiados beneficios de otros gobiernos, pues porque intercambiaban servicios y productos por dólares. Entonces lo que hizo el Estado francés como para atacar ese tema fue incrementar los salarios y las condiciones a los empleados franceses, pues para que no tuvieran que ir a trabajar a Estados Unidos o tener que producir cosas allá en Estados Unidos. El otro tema que vamos a ver es la asimetría del sistema internacional de Bretton-Woods. Entonces, las reglas del sistema monetario internacional fueron creadas con el fin de impedir el desequilibrio de pagos a las naciones afiliadas al Fondo Monetario Internacional. Lo que se buscaba con estas reglas era evitar un déficit persistente en su cuenta corriente. ¿A qué se refiere eso? Que la entrada de capital no pueda cubrir el pago. O por el contrario, un superávit persistente que en su cuenta corriente, las cuales significaba que incrementaba sus reservas internacionales. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, eso correspondía a un desequilibrio, ya que si algunas naciones no disminuían su superávit, era más difícil corregir el saldo del déficit de las demás. En conclusión, era un desequilibrio que afectaba a las naciones implicadas en este fondo monetario. Otra de las asimetrías que tenemos corresponde a la capacidad de una nación para llevar a cabo una política monetaria independiente. ¿Qué quiere decir? Si la mayoría de las naciones del Fondo Monetario Internacional no exigieran que Estados Unidos se sujetara a un límite o a una restricción de gasto internacional, esta nación podría trabajar con una política monetaria independiente. Por ejemplo, si incrementa la oferta monetaria a Estados Unidos, la abundancia de dólar en el exterior crearía presión para que se revaluaran las monedas de otras naciones, por lo que sería contraproducente para los otros países. Un caso contrario de asimetría sería si una nación excluida de Estados Unidos decide emprender su expansión monetaria, como por ejemplo, otro país como México incrementa la oferta monetaria. En ese caso, la abundancia de peso disminuiría las tasas de interés y crearía una devaluación del peso. En este caso, México estaría obligado a vender dólares, o el Banco Mexicano, a vender dólares de su reserva para mantener la paridad oficial entre el peso y el dólar. Seguimos con trilema. Ok, el trilema de la política económica en el sistema de Bretton Woods. Esta teoría explica por qué se debe hacer una selección de dos opciones compatibles entre tres que se propongan, que sean compatibles entre sí, que cumplan con ciertas características que se ajusten a las necesidades de cada país. Este sistema promovió un régimen de semejanzas fijas que, en caso de no ser equilibradas o no dieran los frutos esperados, fueran modificadas. El sistema tenía numerosas restricciones que limitaban a los bancos de las naciones al momento de movilizar su capital, lo que abrió paso a que estos encontraran un tipo de cambio fijo y una política monetaria independiente y que se ajustara a sus necesidades y a su economía, y lograr una expansión monetaria exitosa. En los inicios del sistema de Bretton, la moneda estadounidense tenía mayor peso en comparación a la moneda de otras naciones, por lo que muchos gobiernos confiaron en sus reservas nacionales y personales a manera de respaldo financiero. Esto se dio hasta que las economías del occidente europeo y de Japón comenzaron a tener una relevancia y participación, y sus economías se fortalecieron, lo que condujo a una modificación en la economía estadounidense. Siguiente. Bueno, dentro de la evolución y la desintegración del sistema de Bretton Woods se encontró en primer lugar en 1957 la formación de la Comunidad Económica Europea. Posteriormente, en 1960, después de la Guerra Fría, Estados Unidos logra emplear su intervención en países como Camboya y Laos. En 1967
ocurrió una precipitación en la devaluación de la libra esterlina y también pues algunos inversores empiezan como parte como de una, de pronto una desconfianza sobre el dólar y sobre su poder, empiezan a invertir en otras divisas muy fuertes. En 1968 se da la concepción de los derechos especiales de giro y finalmente en 1971, 1973, al anuncio de la suspensión de la relación entre el oro y las divisas, lo que al final termina pues en la desintegración del sistema de Bretton Woods. Después de que se desintegra este sistema del Bretton Woods, en 1973 Estados Unidos decretó que el dólar flotaría con respecto a las otras divisas internacionales pues, de más relevancia. Esto se pensó que iba a ser una situación transitoria, que iba a pasar rápidamente, mas sin embargo un suceso que dio lugar a que esto fue, digamos, durara mucho más tiempo fue que la OPEP elevó el precio internacional del petróleo. Esto ocurrió entre 1973 y 1974. Con esta elevación del precio internacional del petróleo, pues la cantidad de dinero que se movilizó en el mercado internacional fue mucho más grande. Entonces las naciones importadoras de petróleo, pues enviaron mucho flujo de dinero a las naciones que pues lo exportaban. Ya después, el sistema monetario internacional, pues en vista a esto, permitió, digamos que reordenó sus lineamientos y permitió que los países definieran cada uno su tipo de cambio dependiendo de lo que más les beneficiara. En este caso, por ejemplo, los países más desarrollados hicieron que su divisa flotara con respecto a otras divisas internacionales, como lo hizo Estados Unidos, mientras que otras economías lo que hicieron fue vincular su divisa al euro o al dólar. Algunas otras, pues lo que hicieron fue adoptar una moneda extranjera o establecer una junta monetaria. Entonces, en este punto, el Fondo Monetario Internacional pasó de supervisar un sistema internacional de tipo de cambios fijos a tratar o lograr que las políticas macroeconómicas que adoptaba cada nación pues fueran compatibles entre todas esas naciones que conformaban este Fondo Monetario. Después de la quiebra del sistema Bretton Woods, pues esto se dio fue que el flujo, y como lo mencionaban anteriormente, pues no es posible que en un sistema económico existan esas tres condiciones deseadas. Entonces, pues básicamente el flujo alto de capitales fue lo que hizo que el sistema de cambio fijo fuera reemplazado por uno mucho más flexible y variado a nivel mundial. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de las crisis que ocurrieron en 1994. Sufrieron una crisis, en especial la economía mexicana. ¿Qué pasó? Pues digamos que por esta misma razón que Estados Unidos eliminó la compensación del oro con sus divisas, pues México como que se adaptó a lo que hacía Estados Unidos y mantuvo una banda de flotación. Eso digamos que le sirvió durante bastantes años, pero después, en 1994, empezaron a querer eliminar esta banda de flotación. Pero antes de eliminarla, pues como que dieron un aviso anticipado de que iban a eliminar esta banda de flotación, lo que ocasionó pues mayor incertidumbre en el mercado de divisas. A esto se le llamó pues el error de diciembre y básicamente acá lo que se hizo fue una acumulación de malas decisiones que llevaron a esta crisis mexicana. Por una parte, por ejemplo, ellos no contaban con un plan de apoyo internacional, además no disponían de un acuerdo entre sectores nacionales para enfrentar la devaluación, entre otros aspectos. Lo que hicieron los mexicanos fue intentar devaluar su moneda un poco para contrarrestar esta situación, pero a la final lo que pasó fue que las tasas de interés se incrementaron de un 15% a un 110%. Eso pues obviamente contrajo la demanda de los consumidores, y ellos aumentaron el impuesto al valor agregado
y se dispararon los precios de las importaciones. Muchas personas, por ejemplo, que tenían deudas hipotecarias, pues no fueron capaces de cubrir con estas deudas y perdieron su patrimonio. A esto se le llamó el efecto tequila. Más tarde, por ejemplo, en la crisis mexicana, los inversionistas, cuando vieron esta situación que ha acontecido allí, se alejaron de los mercados emergentes, no solamente retiraron sus inversiones de México, sino que lo retiraron de todos los mercados emergentes. Con eso se vio afectado muchos países, entre ellos pues América Latina en gran manera. Además, entraron en quiebra la mayor parte de los bancos, por lo cual tuvo que haber pues un rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Estos fondos quedaron bajo el control del capital extranjero y obviamente, como siempre sucede, los contribuyentes fueron los que mantuvieron, eh, pues digamos, o los que permitieron que se llevar a cabo esta financiación o este salvamiento de los bancos internacionales. Ok, ahora vamos a hablar de la crisis de las naciones del sureste asiático. Las naciones del sureste asiático pudo financiar sus inversiones mediante los ahorros internos. Después de esta situación se vio modificada y comenzó a recibir respaldo económico de las naciones más avanzadas, aquellas que estaban en crecimiento y con alto potencial. Esto condujo a que las naciones ganaran credibilidad ante el mundo y comenzaran a recibir inversiones extranjeras, lo que fue positivo para la economía. Pero esto solo duró unos años hasta que Tailandia comenzó a debilitar la economía, con lo que generó un pánico entre los inversionistas extranjeros en gran parte de bienes raíces y decidieron retirar su inversión de esta nación, cayendo así el precio de las viviendas y retirándose por miedo a perder su inversión. La moneda nacional se devaluó y llevó a la quiebra empresas, bancos, los cuales tuvieron que recurrir a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, a excepción de Malasia, que intentó con sus recursos propios sobrellevar la crisis, pero no fue posible. Esta crisis llegó a afectar las naciones ajenas a las mencionadas, llegando a lugares como Nueva Zelanda e incluso naciones europeas y latinoamericanas. Esta crisis llegó a afectar a Rusia también debido a la interdependencia entre los mercados de diferentes naciones. Esto trajo consigo una reducción en el valor del petróleo y otros productos que eran exportados desde allí. Vamos a hablar ahora también de la crisis en la Argentina y la Junta Monetaria. A mediados de 1991, Argentina atravesaba una de las peores crisis económicas de la historia debido a situaciones repetitivas de hiperinflación. Debido a esto, el gobierno argentino decidió tomar medidas para contrarrestar la situación y evitar el desplome total de su economía y expidió una ley llamada Ley de la Convertibilidad. Para resumir, decía que a partir de ese momento el peso argentino sería equivalente al dólar estadounidense, es decir, que un peso era igual a un dólar, lo cual trajo consigo cambios positivos a la economía del país y de cierta manera recuperó la credibilidad de esta moneda frente al mundo, la cual estaba bastante devaluada. A la creación de esta ley, los economistas la comparaban o la definían como una junta monetaria, la cual tiene ciertas restricciones y diferente manejo en la toma de decisiones comparándola con las de un banco central. Las juntas monetarias dicen que si un país con una economía caída no debería tener financiamiento de estas, sino que por el contrario debería valerse por sus recursos propios como ahorro de las naciones en caso de tenerlos o recurrir a préstamos y someterse a las tasas de intereses que se manejen en el momento, o incluso elevar los impuestos que paga el pueblo. Esto condujo a una devaluación total de la moneda argentina y una caída de la economía nacional. Una manera de que estas medidas fueran exitosas y que permitieran la recuperación económica era reducir los costos de producción, precio de los bienes y los salarios, a lo que los gobiernos federales y regionales se opusieron, lo que imposibilitó la recuperación. Como consecuencia de todo esto, la moneda argentina siguió perdiendo su credibilidad y su peso de circulación continuó siendo el dólar. Bueno, lo que ocurrió en Brasil no fue realmente una crisis financiera, sino una crisis de la balanza de pagos. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
en 1994 pues se estaban intentando estabilizar la economía y con ello el gobierno brasileño determinó que el real sería la nueva moneda nacional. Se decidió que el real se deslizaría con respecto al dólar para mantener la competitividad de las exportaciones brasileñas. Pero pues digamos que en el entorno teníamos elevadas tasas de interés, quiebras bancarias, elevado la tasa de desempleo. Eso, eso repercutió en que disminuyera la inflación de la moneda brasileña. A pesar de su disminución, la inflación brasileña se mantuvo por encima de la estadounidense. Como ellos pues estaban tratando de deslizar su moneda con respecto al dólar, eh, ellos tenían que deslizarse por debajo del diferencial inflacionario con Estados Unidos. Pero esto no sucedió, por lo cual el real se sobrevaluó y comenzaron los problemas pues, de la balanza de pagos. Además, pues esto generó obviamente grandes temores en los inversionistas, los cuales pues obviamente retiraron sus recursos de Brasil también y generaron un efecto dominó en las economías emergentes. Más adelante, la Reserva Internacional de Brasil se desplomó y el Fondo Monetario Internacional tuvo que pues, pagar como un rescate de 40.000 millones de dólares. Más sin embargo, esto no logró estabilizar el mercado cambiario. Entonces, el real después se devaluó en un 40%. Y pues obviamente la economía brasileña se vio bastante afectada. Lo que hizo pues, el gobierno fue mantener las tasas de interés altas para evitar una disminución catastrófica del real. Esto provocó más tarde una recesión. A esto se le conoce como el efecto Samba. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la crisis norteamericana. Lo que pasó en Estados Unidos pues estuvo muy relacionado con la burbuja del mercado inmobiliario. ¿Qué pasó? Que el precio de los bienes inmuebles en Estados Unidos empezó a elevarse demasiado. Pues básicamente fue lo que se consideró una burbuja. Estos precios crecían y crecían y crecían. Digamos que durante mucho tiempo el gobierno ni como tal los norteamericanos se preocuparon por este crecimiento desmedido de los bienes inmuebles. De hecho, pues digamos que durante muchos años muchas personas ganaron mucho dinero gracias a esta evaluación de los inmuebles. Más sin embargo, ellos, por ejemplo, estaban creyendo en el funcionamiento eficiente. Aseguraban digamos, los precios nunca iban a ser excedidos, nunca iba a ocurrir este efecto burbuja, porque los inversionistas evaluaban de forma adecuada el precio de los activos en función a, pues, a la rentabilidad que les generaba y el riesgo que estos tenían. Más adelante, lo que pasó fue que muchas personas no pudieron, digamos que se redujo esta demanda del mercado inmobiliario y por lo tanto, pues los precios se desplomaron. Cuando se desplomaron los precios, pues en realidad lo hicieron a un ritmo supremamente acelerado eh, y las personas, pues obviamente ya no podían pagar estos créditos hipotecarios. Entonces, muchas instituciones financieras se vieron que financiaban estos proyectos inmobiliarios, se vieron sumamente afectadas. La Reserva Federal, por ejemplo, pues digamos que no fue hábil para tomar medidas necesarias. La Fed proporcionó liquidez durante muchos años a estos mercados inmobiliarios después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, mantuvo las tasas muy bajas y pues esto contribuyó a que esta burbuja se inflara cada vez más. Ya pues cuando sucedió toda esta catástrofe, tuvieron que hacer un rescate financiero. Este rescate financiero no fue para todas las entidades, fue selectivo. Ellos dejaron por fuera de estos rescates a muchas entidades y pues obviamente pues esto incurrió en que ellos tuvieran una devaluación de su moneda bastante grande. Ok.
In conclusion, for most nations, it is important to know the international monetary system, knowing the aspect it facets in the world and understand the success of the nation will depend on the rules of the game. The international monetary system is analyzed in two consecutive periods where the scope and limitation of economic policies that affect strong and weak nations are evident so as not to disappear with the pace of the time. And the periods of the monetary system that we worked were the first correspond to the first decade of the second post-war period in which the Bretton Woods system is visualized. The second is from the period from the disappearance of the previous system to the present. Thank you. Bien. Paula, ¿vas a continuar con lo de Rusia? Ya continúo con el tema de Rusia. Bueno, como decíamos anteriormente, esta crisis llegó a afectar a naciones ajenas a las mencionadas, luego de llegando a lugares como Nueva Zelanda, incluso naciones europeas, entre las cuales estaba Rusia. Esta crisis llegó a afectar a Rusia debido a la interdependencia entre los mercados de diferentes naciones. Esto trajo consigo una reducción en el valor del petróleo y otros productos que eran exportados desde allí. Tras la disolución de la Unión Soviética rusa, quedó en desventaja con respecto a otros países que basaron su economía en la industria y que tenían políticas de manejo más actuales en la época, a la época que en lo que estaba Rusia seguía un poco atrasada. Esta nación recibió ayuda financiera por parte de naciones capitalistas occidentales mediante préstamos concedidos por el Fondo Monetario Internacional. Este apoyo estaba respaldado por el interés de naciones por el interés de estas naciones por el arsenal nuclear con el que Rusia contaba y que estaría a disposición de quien más ofreciera por él. Esto ha sido una de las razones por las que dichas naciones han apoyado las finanzas y la economía rusa. Sin embargo, esto no logró evitar que años más tarde la moneda perdiera su valor y que el gobierno tomara medidas que llevaran a una inflación y se desplomó el valor adquisitivo de esta moneda. Esto, como consecuencia, impidió que los países pudieran cumplir con las obligaciones adquiridas y llevó a la generación de pánico entre los inversionistas extranjeros. Una acción rápida que tomó la Fed fue que logró el aumento en la liquidez y la disminución en las tasas de interés, lo que incrementó de nuevo el precio del petróleo y finalmente a mediados de 1999 su economía logró recuperarse. Muchas gracias. Entonces, esto fue nuestra presentación.